Buenos días, amados hermanos. Bueno, buenas tardes ya, disculpe usted. Siempre hay un cariño especial por su pastor. Lo conocí en la trayectoria cristiana que tuvimos hace muchos años atrás. No recuerdo exactamente el año, se me fue, pero pasamos buen tiempo entre las aulas. Dios ha ido discipulándonos, ayudándonos en el proceso. Y aquí estamos, ¿no? Reencontrarnos después de muchos años aquí en su iglesia. Y es una bendición. Y bueno, va a ser una bendición si mi hermano también vas con nosotros para predicarnos allá. Amén. Estamos allá para poder bendecir tu vida también. Y bien, estamos aquí, hermanos, reunidos porque queremos que el Señor hable a nuestros corazones. Amén. Ya que la hermana ha dado la lectura bíblica, entonces tengamos un tiempo de oración para que el Señor obre en nosotros. Muchas gracias, hermano. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos encomendarnos en tus manos, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre Santo. Nosotros somos tus hijos, Dios mío. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que confrontes nuestras vidas y nos ayudes, Padre, a seguir caminando en la vida cristiana. Y por qué no, también de repente hay alguna persona en esta tarde que no tenga a Cristo, que en esta mañana pueda, Señor, entregarse a Él, arrepentirse y creer en el Evangelio, Padre Santo. Pedimos tu bendición. Lo hacemos orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, cada cristiano es llamado a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay muchas responsabilidades que nosotros tenemos en el día a día, pero no por eso somos exentos de hacer la voluntad de Dios. Si bien es cierto, tenemos nuestra familia, tenemos negocios, tenemos estudios, y no por eso son justificables delante de Dios. Porque inclusive en medio de esas responsabilidades está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es para todos igual, amados hermanos. Y cada uno de nosotros debemos estar expectantes de lo que Dios quiere para nosotros. Y la voluntad de Dios existe en dos maneras. Una es la voluntad escrita, la voluntad revelada por Dios aquí en las Escrituras. Esa voluntad que es inamovible, eterna y trasciende los tiempos. Y siempre, porque la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Sin embargo, existe otra voluntad que va de la mano con esta voluntad escrita. ¿Y cuál es? La voluntad específica de Dios para cada uno de nosotros. Es aquella que yo no puedo interferir ahí porque es lo que Dios le ha designado a usted. ¿Con quién se va a casar? Mi esposa se llama Úrsula Godoy. Dios me dirigió hacia ella. Usted no se puede casar con mi esposa porque ha sido la voluntad específica de Dios para mí. No sé si me explico hasta ahí. Pero ¿cómo nosotros podemos saber la voluntad específica de Dios si primeramente no estoy cumpliendo la voluntad escrita del Señor? Entonces hay un orden especial. ¿Con quién me casaré? ¿Qué negocio debo abrir? ¿Qué debo estudiar? ¿Si debo comprar esta casa o si debo hacer determinado viaje? Todo aquello Dios te va a clarificar en tu vida cuando estés cumpliendo la voluntad revelada de las Escrituras. Pero será muy difícil para ti poder entender la voluntad específica de Dios si primeramente no nos ponemos a la luz de la voluntad revelada en las Escrituras. Entonces te va a ser un poco más fácil poder decidir si algo es de Dios o no, cuando ya tienes conocimiento de lo que Dios ha escrito en su palabra. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer? Aquí debemos entender algunas cosas, amados hermanos, que muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, pero ¿por qué es que yo voy a obedecer a alguien? Usted sabe que el mundo actual, para ellos, no existe autoridad absoluta. No sé si lo puede experimentar usted en las redes sociales, ¿no? No puedes decir que esto es verdadero o esto es verdad, ¿no? O esto es verdad, porque no existe. Solamente en la cultura de hoy lo que importa es no ofender nada más. La verdad queda a un lado, con tal de que no me ofendas nada más, ¿no? Si yo le digo, bueno, esta pared es crema, digo, no, para mí es negra. Pero es crema, ¿no? Me estás ofendiendo, ¿no? Para mí esto es negro. Por favor, respeta mis opiniones, respeta mi entendimiento, respeta cómo es que yo veo esta pared, ¿verdad? Entonces, estamos en un mundo donde no importa la verdad. Lo único que importa es no ofender nada más.
Entonces el mundo no se quiere sujetar a la autoridad que procede de cualquier, que va más allá, de cualquier autoridad terrenal. Y es esa autoridad que va mucho más allá de la autoridad terrenal, de la cual nosotros debemos obedecer, porque esta es aquella que nos va a dirigir al lugar correcto, a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Me acuerdo de una ocasión, hermanos, yo estuve trabajando de auxiliar, y no sé si usted ha estado en esos tiempos, pero llegó un momento en que los colegios cerraban la puerta a las 8 en punto y nadie más ingresaba, ¿no? Y sea quien sea que estuviera atrás de la puerta. Bueno, lo cerré, según como la directora me había dicho, cerré. Y se escuchó un grito del otro lado, ¿no? Y la señora estaba tocando, entonces yo fui, abrí la puerta y efectivamente era una señora con su niño. Por favor, recibe a mi niño, no tengo que dejarlo, debo irme a trabajar. Entonces agarré y le dije, bien señora, le abrí la puerta y lo senté al niño, ¿no? Y la señora se fue, el niño estaba ahí que lloraba, que no quería entrar. Entonces le dije, amiguito, ve a tu salón, tu misa está esperando. Y el niñito así me miró de manera amenazante y me dijo, ¿acaso tú eres mi mamá? Y dije, pero en la actitud del niño es la misma de nosotros, hermanos. Ni obedecemos a quienes están a nuestro alrededor y menos vamos a obedecer a otros. Y el mundo actual es así, hermano. Ni siquiera obedece a sus contemporáneos, ni siquiera obedece a su familia, ni siquiera obedece a las leyes terrenales, mucho menos va a obedecer a la autoridad divina. Por eso, estamos nosotros entendiendo su voluntad escrita para poder hacer su voluntad específica a cada uno de nosotros. Hermano, qué importante es entender cuando el Señor desea algo para nuestras vidas y llevarlo a la práctica. Si es verdad, la humanidad no valora la autoridad, hermanos, pero nosotros, los hijos de Dios, debemos sí obedecer lo que dicen las Escrituras, amado hermano. ¿Cuál es la autoridad que debemos obedecer? Tenemos un texto que hemos leído y que ahora vamos a adentrarnos a él. El Señor Jesucristo está hablando aquí y dice así las Escrituras, capítulo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Ahora vámonos al contexto del pasaje. Los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Cuál es tu fundamento? ¿A qué te refieres con esto? ¿Cuál es tu base para decir esto? ¿No? A veces mandan unos amigos, tenemos un grupo de WhatsApp, y envían una noticia, ya X, y no se ve la referencia. Yo digo, ¿cuál es tu fundamento? Y hay algo que yo te digo, hermano, van a aparecer mucho, no sé si dice fake news. Fake news se dice, ¿no? Que son noticias falsas, pues, ¿no? Y tú tienes que buscar la fuente, de dónde viene, con qué autoridad lo está diciendo, si efectivamente eso es así o no, ¿no? Algo por ahí está pasando aquí. ¿Con qué autoridad es esas cosas? ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu base? Ahora, estas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas estaba haciendo el Señor Jesucristo que ellos le dijeron, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Bueno, en el mismo capítulo, en el versículo 12 al 17, usted va a leerlo después, pero ahí está hablando acerca de que Cristo echó fuera a los que vendían, ¿no?, y compraban en el templo. Perdón, hermanos. Y vendían y compraban en el templo. Él había echado afuera a estos hombres inescrupulosos que estaban facturando, ¿no?, bajo medidas totalmente egoístas y no conforme a la voluntad del Señor. Y lo segundo que estaban haciendo, que estaba en Lucas capítulo 20, versículo 1, nos dice que Jesucristo estaba enseñando el Evangelio. Él había botado a estos hombres que estaban vendiendo dentro del templo de manera inescrupulosa y estaba enseñando el Evangelio. Estas dos cosas estaba haciendo el Señor Jesucristo. ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Ahora, la autoridad de Cristo, ¿por qué lo hacía? Ahora, hermano, hay algo muy interesante aquí, que el Señor Jesucristo no era reconocido como un rabino frente a los principales sacerdotes y los escribas de aquel tiempo, ¿no? ¿Acaso él venía de un discipulado fiel acerca de otro rabino? No. ¿Él había sido formado en esas áreas rabínicas? Tampoco.
Jesús no tenía reconocimiento alguno de todas las autoridades religiosas de aquel entonces, porque creían que él era un farsante, porque creían que él no era el Mesías, el que había de venir. Por eso es que cuando él enseñaba estas cosas, resultaba totalmente dudoso este hombre. Pero hay algo que pasaba con Cristo, que le respaldaba. ¿Qué le respaldaba? Las obras que venían haciendo. Claro, su padre lo respaldaba, obviamente, nosotros lo entendemos así. Pero imagínense, la gente en aquel entonces, Jesús está caminando, está botando a la gente inescrupulosa del templo, está enseñando, y uno se pregunta, ¿pero con qué autoridad hace estas cosas? Este hombre tiene autoridad. Porque miren lo que viene haciendo. Hay milagros que lo vienen respaldando. Él hacía muchas cosas que la gente se cuestionaba y algunos creían, algunos le seguían por curiosidad, pero algunos para tentarle y hacerle caer. ¿De dónde venía esta autoridad? Ellos creían que Jesucristo se había autoproclamado un rabino, tomando estas atribuciones. Y esto es fuerte, hermanos. Esto no es algo... En ellos, en los fariseos y en los principales sacerdotes, comenzó a despertar una especie de celo, porque ya no los atendían a ellos, sino que ahora la vista del pueblo estaba en manos del verdadero maestro, nuestro maestro. Amén, hermanos. Y Jesucristo dijo de dónde venía esta autoridad, pero no lo dice en este pasaje, porque si bien hemos leído del versículo 23 al 27, ellos le dijeron con qué autoridad, y él dijo, yo también le voy a hacer una pregunta. Versículo 24, si me la contestáis, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos dijeron, no sabemos, ¿verdad? No sabemos, estratégicamente, astutamente. Entonces Jesucristo le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No les voy a decir. No eran merecedores de ello, no eran dignos de hacer eso. Jesús guardó silencio respecto a esto. Y era algo muy importante. En otra ocasión sí lo dice. En Juan capítulo 6, versículo 38. Dice ahí claramente, dice la Escritura, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y de quién era esta voluntad, hermano? De su Padre Celestial. De Dios mismo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de Dios. La autoridad que yo tengo proviene de mi Padre. Esta doctrina que oís, que yo digo, no es la mía, es aquella que yo he oído cerca del Padre. En otra ocasión. La autoridad de Él venía de las Escrituras. Ahora queremos hacer un paréntesis aquí, porque si usted quiere hablar con autoridad, amado hermano, en casa, debe someterse a la autoridad de Dios. A veces en casa los chicos no quieren obedecer, ¿no? No quieren sujetarse, no quieren hacer las cosas. A veces en el trabajo mismo uno es jefe y se le rebelan los colaboradores, ¿no? Entonces, y uno ha perdido la autoridad. Hay muchos hogares que han perdido la autoridad. Hay muchos matrimonios que duermen en camas separadas porque ha pasado algo, se ha perdido la autoridad. La esposa no lo ve como una autoridad, y no por el hecho de que sea una autoridad, sino que porque no está cumpliendo con sujetarse a la autoridad divina. Y eso es tan importante, hermanos. Jesús nos enseña aquí el principio de autoridad, que es primero sujétate a la autoridad divina. Y vas a tener toda la autoridad para poder hablarle a tu familia, a tus hijos, a tus trabajadores y colaboradores en cualquier lugar. Ahí está la clave. Ese es el secreto. Primero la voluntad de nuestro Padre. Primero la voluntad de Él. Cerramos paréntesis. Entonces, hermanos, la realidad de los líderes religiosos era que ellos no querían saber, en esencia, ellos no querían saber cuál era la autoridad de Jesús, en verdad. Porque esa no era su intención. ¿Su intención cuál era? En el capítulo 22, versículo 15, dice la Escritura, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo prenderle en alguna palabra. Es que esa era la verdadera intención. Querían exponerlo frente al pueblo y decirle, este es un farsante, miren. Acabamos de ampallarlo diciendo algo que no va conforme a las tradiciones de los hombres. Y esa era su verdadera intención. Se oponían a todo lo que Cristo hacía y decía, como los políticos de ahora, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de política, pero sí hay algo que me marcó una vez con una persona. Un periodista en la tele estaba hablando, estaba diciendo muchas cosas acerca de las decisiones que había tomado pues el gobierno, ¿no? Había pasado una serie de crisis en el país.
Entonces el hombre de mi costado dice, no estoy de acuerdo con el gobierno. Así dijo. Entonces yo curiosamente dije, ¿y en qué puntos no está de acuerdo con el gobierno? Le dije, sí. Y él me contestó, bueno, no sé, solo que no estoy de acuerdo con nada de lo que dijo el gobierno. Ese tipo de personas, hermanos, tienen un conflicto grande en su corazón, ni siquiera saben, ¿no? O son aquellas personas también políticas que dicen, ¿en qué estás de acuerdo para oponerme? ¿No? O sea, no me interesa si tienes la razón o no, estoy aquí para oponerme. Bueno, yo no sé si en la iglesia haya también, porque a veces hay, ¿no? Vamos a pintar la iglesia amarillo, no, quiero a celeste. No, eso es un problema también. Vamos a hacer aniversario de la iglesia, una pequeña comidita para todos, ¿no? Ya yo quiero tal, yo lo quiero tal. Paramos ahí un poquito de esas cosas. Hermanos, estos hombres inescrupulosos se oponían totalmente a la autoridad del Señor Jesucristo y no la reconocían como tal. Pensaban que era un farsante y las intenciones que ellos tenían solo y exclusivamente eran hacerlo caer y exponerlos delante de todos. Cuando una persona, hermanos, se niega a escuchar rotundamente la verdad de Dios y recibir su gracia divina, ¿qué pasa con Dios? Hay testimonios en las Escrituras que Dios se retira. ¿Quieres hacer tu voluntad? Entonces, dale. Tenemos ejemplos. En Oseas capítulo 4, versículos de 17 al 9, dice así la palabra de Dios. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. ¿Quién era Efraín? Efraín es el reino del norte de Israel. Déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató con sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Sencillamente Dios se aparta. Si tú quieres hacer esto, dale. Entonces vas a conseguir las consecuencias de tu vida. Hay otro testimonio. Los hombres rebeldes de Judá, en Isaías 63:10. Dicen más, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Su Espíritu se enoja? Su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Hermanos, cuando el hombre se rebela contra Dios, se constituye enemigo del Señor. Si está amando al mundo, se constituye enemigo de Dios. Y no piense usted que Dios está de parte de aquellos que van en contra de su voluntad. No, mis hermanos, el Señor está muy enfadado, opuesto a aquellos que van en contra de sus designios santos y eternos. Amados hermanos, tenemos otro ejemplo, lo que dijo Cristo a Jerusalén en Mateo 23, unos capítulos más allá, del 37 al 38, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo del zagal y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Sencillamente Dios aparta, porque Dios no camina con los rebeldes, amados hermanos. Y tú puedes revisar Romanos también capítulo 1, versículo 18 adelante, la ira de Dios contra los que practican la injusticia. El Señor sinceramente se aparta. Y a veces tú encuentras así en la calle que la gente dice: a ver si bueno, yo estoy con Dios, yo sí creo en Dios. ¿Es creyente? No, Dios no está contigo. Lo siento, pero Dios no está contigo. Tú necesitas ser hijo de Dios para que se cumpla ese verso en Romanos 8 que dice que el amor de Dios nadie nos lo quita, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Sus hijos están con el Señor, los obedientes, los que caminamos con Él. Obviamente hemos leído ejemplos con relación al pueblo de Israel, al pueblo incrédulo de Israel, que era su pueblo designado por Dios, pero eran rebeldes de por sí, no eran creyentes. Y ellos se oponían. Amados hermanos, esta era la realidad de aquel entonces. Aunque el hombre no quiera obedecer la voluntad de Dios, esta sigue siendo vigente para toda la humanidad el día de hoy, amados hermanos. Pero si usted y yo somos obedientes a su voluntad, entonces encontrarás la aprobación de Dios, heredarás el reino del Señor.
serás un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer entonces la voluntad de Dios? A continuación, del versículo 28 al 46, el Señor Jesucristo les narra dos parábolas. Ahora, ¿qué son las parábolas? Las parábolas son narrativas, son ejemplos, son cuadros, ¿no?, inventados en ese momento para ilustrar una verdad. No es un testimonio tal, así como lo fue el rico y Lázaro, por ejemplo. Da nombres allí. Eso no es una parábola. Eso es un testimonio real. Pero cuando no da nombres y otras características más, entonces es una parábola. Y aquí el Señor Jesucristo se inventa en el momento una ilustración, una narrativa, una analogía, como usted quiera verlo, para tratar a ellos de decirle esta verdad. ¿Por qué? ¿Qué trataba de explicarles el Señor Jesucristo? Ellos venían y arrogantemente querían hacerle caer. Y le decían, ustedes vienen, quieren saber con qué autoridad hablo estas cosas. Muy bien, pero yo no les voy a decir nada. Pero ¿saben qué? Ese no es el problema en sí. Ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema? El problema es el siguiente. Y les comienzan a narrar estas dos parábolas. Vamos a leerlas. Versículo 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mira, aquí el problema no es con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que ustedes están tan llenos de orgullo y tan autosuficientes que ustedes creen que van a ir al reino de Dios. Pero ¿sabe qué? Les voy a dar un ejemplo claro de quienes van al reino de Dios. Son aquellos que se arrepienten y comienzan a hacer su voluntad. Porque él comienza a ilustrar acerca de un hombre que tenía 2 hijos. Y a uno le dice, hijo, ve a trabajar en mi viña. Él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, dice, él fue. Y después había otro que dijo sí, hipócritamente. Y después, no fue. La pregunta es, ¿quiénes eran estos que dijeron que sí, pero no fueron? Los principales sacerdotes y los ancianos que en ese momento estaban intentando hacer caer al Señor Jesucristo. Hermanos, esto es fuerte. Él los estaba comparando con estas 2 personas que había dicho que sí en primera instancia y después dijo que no. Y luego se ve aquí, en los primeros versículos, que él habla acerca de un hijo que dijo que no, y después fue. ¿Quiénes eran estos? Eran, según el versículo 31, eran los publicanos y las rameras. ¿Quiénes eran estas personas, amados hermanos? Estas personas, los publicanos y las rameras, eran la categoría de personas más baja y más ruin de aquel entonces. Porque eran personas, hermanos, que estaban en pecados tan oscuros y abyectos. Eran las tinieblas andantes. Las rameras, prostitutas. Y los publicanos. Y usted ya debe conocerlo muy bien. Aquellos que comprando una franquicia y por ley podían cobrar más de lo justo al pueblo de Israel. Y por eso es que eran ricos. Si no recuerda, Zaqueo era un publicano rico. Se hacían ricos a través de estas cobranzas inescrupulosas y malvadas. Y estas 2 personas, eran consideradas las más ruines de aquel entonces. ¿Y saben qué? El Señor Jesucristo les está diciendo, miren, ustedes dijeron que sí en una primera instancia, pero después no hicieron mi voluntad. Pero ¿sabe quiénes sí lo hicieron? Los publicanos y las rameras. A pesar de que ellos son vistos de una manera muy baja por la sociedad, ellos se arrepintieron y están yendo delante de vosotros.
Los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios, amados hermanos. Tú puedes estar aquí en la iglesia, amado hermano. Tú puedes conocer mucho de la Biblia. Tú puedes responder rápidamente a un versículo bíblico. Puedes ir en el discipulado 1, 2 y 3. Pero si solamente se queda en conocimiento, si solamente se queda ahí almacenado en tu corazón, en tu mente, hermano, nada es. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos arrepintamos y hagamos la voluntad de Dios, que es la misma para todos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, amados hermanos. Si una prostituta y una ramera se arrepiente, el Señor dice, adelante. Pero aquellos de que se creen autosuficientes, aquellos que por tener una posición, hermano, si no se arrepiente, no va sencillamente al reino de Dios. No va sencillamente a la salvación en Cristo. Esto era ofensivo para ellos. Hermano, esto es una confrontación frontal, fuerte. Esto no es algo suave. Ellos sabían que se refería a ellos. Y va la segunda parábola. Versículo 33. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella el lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos para que los primeros más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Miren, hermanos, aquí está utilizando otra parábola para profundizar más acerca de esta verdad, que ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios porque no se habían arrepentido y se creían autosuficientes y eran unos hipócritas. Y sin embargo aquí los compara ahora con aquellos que se habían adueñado de lo que no les pertenecía. Porque dice la Escritura aquí que este hombre que hizo esta viña la arrendó, ¿no? Y quiso ir a buscar los frutos. Y sin embargo los labradores malvados tomaron a los siervos, lo golpearon y lo mataron. Mi pregunta es, ¿de quiénes está refiriéndose aquí en este pasaje? Obviamente al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, incluyendo a los principales sacerdotes y los ancianos que en ese momento estaban conversando con el Señor Jesucristo. Y a ustedes se les entregó una viña, a ustedes se les entregó una responsabilidad, pero yo le mandé a mis siervos. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Quiénes serán estos siervos? ¿Quiénes serán estos siervos, amados hermanos? Los profetas. Los profetas, hermanos. Y esto trae a nuestra mente algo muy importante, que el Señor siempre ha sido misericordioso a través de los tiempos con el pueblo de Israel y nunca aplicó su disciplina de manera directa, sino que Él ha sido muy misericordioso para enviar hombres, varones de Dios, que fueran y les predicasen y que ellos puedan arrepentirse. Hermano, ¿y cuántas veces Dios ha hecho eso con nosotros en el tiempo? Y nos ha ido mostrando su voluntad a través de otras personas. Hermano, si yo estoy acá parado, soy producto de hombres que me predicaron la palabra, que estuvieron orando por mí. Y ahora el Señor me ha llevado por allá, por ventanilla, amado hermano. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero Dios ha utilizado a muchas personas para mi formación espiritual. Y de seguro Dios lo está haciendo con usted y con el pastor Noblecilla también. Y usted es algo que usted debe valorar aquí en la iglesia. Porque la Biblia dice que es Dios quien pone y saca pastores. Y Dios les ha traído su pastor para que ustedes puedan aprender las Escrituras. Y esto es un acto amoroso de Dios. Siempre ve a su pastor como un acto amoroso de Dios para con su vida, amado hermano. Sí, tenemos los pastores, tenemos muchos defectos por si acaso. De repente mi congregación pueda enumerarte los míos. Yo si te pregunto, no puedes enumerarme lo del pastor. Pero esto no quita el hecho de que yo soy obediente a la voluntad de Dios y me sujeto en amor, porque sé que mi pastor representa la
amor bondadoso del Señor que viene a predicarme la palabra de Dios, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Esto. Valore lo que Dios está haciendo, valore a su pastor, valore a quienes que le enseñan. El Señor había mandado a sus profetas y había mandado inclusive a Juan, ¿verdad? A Juan también, porque eso dice en el versículo 32, dice, porque vino a vosotros Juan en caminos de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creerle. Oh, hermano, qué fuerte es esto. Esto, como le digo, no es algo así noble, cariñoso. Él está confrontando esto y les está remarcando lo muy misericordioso que el Señor ha sido en el tiempo con ellos. Y permíteme hacer un paréntesis. Aquí hay un ejemplo claro del maestro de cómo uno debe confrontar una situación. Y es más, digamos, en la disciplina de los hijos, ¿no? En la disciplina de los hijos uno no va directo. A veces uno tiene que hacer lo que está haciendo el Señor aquí. Hijito, ¿te acuerdas aquella vez cuando faltaste? Sí, papá. Bueno, yo te perdoné. No hubo consecuencias en tu vida, ¿verdad? Sí, papá. Pero ¿te acuerdas la otra vez? Yo salí y te defendí porque eres mi hijo, te amo. Y estuve contigo. Te mostré misericordia, te mostré amor, ¿verdad? Sí, papá. Bien. Pero esta tercera vez creo que necesitas una disciplina ejemplar. Te he mostrado amor consecutivamente, pero llegó el momento de que yo te voy a enseñar a arrepentirte, te voy a enseñar a que tengas autocontrol, te voy a enseñar, y usted procede a la disciplina. Una disciplina amorosa siempre es como lo hace el Señor, con paciencia, sembrando en ellos y haciéndoles recordar lo mucho que usted le ha amado en el tiempo. Cerramos paréntesis. Qué importante, hermanos, es hacer la voluntad de Dios y no ser reacios a lo que Dios está tratando de decirnos aquí. Y empecemos por un arrepentimiento genuino y honesto ante Él, para que estemos en esa fila de aquellos que se arrepienten. Y si son rameras, y si son publicanos, o si son la gente más ruin de este mundo, aunque sea Dios nos acepte por nuestro arrepentimiento. Y si en primera instancia dijimos que no, ahora queremos decir que sí, porque Él nos acepta. Y finalmente, la parábola empieza a tomar otro rumbo. En el versículo 37 dice, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Quién era este hijo? ¿Quién era este hijo que fue enviado? Jesús. Ahora Jesús está anticipando lo que todavía no ocurría con él. Les está anticipando, miren lo que van a hacer inclusive ustedes. Ustedes no van a aprender nada de lo que yo les estoy diciendo. Porque lo que van a hacer es, me van a tomarme a mí. Miren lo que va a pasar. Versículo 38, más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿Qué dice? Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los labradores, que le paguen el fruto de su tiempo. Hermano, ellos se adueñaron de aquello que no les pertenecía. Se adueñaron así, como usted lo está leyendo aquí en las Escrituras. Y eso me trae la reflexión también a mí. ¿Qué cosas que Dios ha puesto en mis manos y que yo no soy el dueño, sino que soy un simple administrador de los bienes de mi Señor? Amén. Tú tienes tu profesión, hermano, tú puedes ser un profesional muy calificado en esta tarde, pero Dios te ha dado el virtuosismo para que tú logres hacerlo, para que tengas ese cartón, para que tú seas abogado, profesor, ingeniero, etc. Te lo dio el Señor, le pertenece a Él. Te dio la inteligencia, la habilidad, te dio el financiamiento para que puedas tener esa casa. Te ha dado muchos recursos y ninguno te pertenece ni a ti ni a mí. Todo le pertenece al Señor, amado hermano. Absolutamente todo. Somos solamente
administradores de los bienes personales de nuestro Señor. A Él le pertenecen, amado hermano. Y ellos se adueñaron de esto. Jesús les dijo, versículo 42, ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Hermano, ¿quién era esta piedra que ellos desecharon? Jesús, Cristo, a quienes mataron. La piedra, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando usted construye su casa ahora, los que han tenido la oportunidad de hacerlo o los que han visto construir una casa, lo que hacen es hacer unos huecos, ¿no? Unas zanjas, y colocar una especie de enmayado llamado zapata, ¿no? Y le colocan también su piedra juntamente con cemento. Esa es la parte primordial, principal. Por ahí se empieza una edificación. En aquel entonces no era así como nosotros. Buscaban unas piedras selectas para que los pusieran en lugares estratégicos de la edificación, y sobre ellos, estas piedras importantes, eran aquellas que ellos debían edificar. Pero ¿qué ocurrió? No lo hicieron así. Desecharon lo más importante. Desecharon a Cristo de sus vidas, el fundamento de sus vidas. Lo desecharon, amado hermano. Lo dejaron de lado, lo mataron, lo golpearon. Y él pasó 1001 peripecias porque no los quería en su vida. Y Jesucristo, ¿qué dijo en vida? Separados de mí, nada podéis hacer. No saques a Jesús de tu profesión. No lo saques de tu casa. No lo saques de tu negocio. No lo saques de tus estudios. Él es el hombre importante, amado hermano. Sobre Él edificamos. Porque si no edificamos sobre Él, no somos nadie entonces. Amén. Estamos iguales que estos hombres. No somos creyentes. Sobre Él debemos edificar. Y una iglesia que edifica sobre Jesús es una iglesia que va a prevalecer en el tiempo. Nosotros estamos de paso acá, amados hermanos. Estaremos sirviendo unos 30, 40 años. Llega un poquito más de repente, pero otros nos reemplazarán. ¿Y qué habremos dejado nosotros? ¿Qué habremos dejado? Sus hijos van a estar aquí. Sus hijos van a estar sentados ante ustedes. ¿Y qué van a recibir de nosotros? Que teníamos un maestro. Teníamos al dueño de nuestras vidas. Ese es Jesús. Y sobre Él debemos edificar. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué poderosas son sus palabras. Me conmueve la palabra de Cristo. Sobre Él debemos edificar. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. ¿De quién está hablando acá? Si el pueblo de Israel no hacía la voluntad del Señor, le iba a ser quitado, dice, el reino de Dios, y se les entregará a otros para que produzcan los frutos de Él. ¿Quiénes son estos otros? La iglesia del Señor. Ellos no quisieron. Ahorita el Señor ha hecho un paréntesis con el pueblo de Israel. Y lo que Dios está haciendo el día de hoy, amado hermano, es está usando a la iglesia para que dé los frutos que ellos no quisieron dar. No quisieron predicar. No quisieron hacer nada. Quisieron vivir su pequeño reino. Y no quisieron hacer misiones. La iglesia se llama misionera, lo cual es un gran ánimo, amados hermanos. Y no quisieron. Por eso es que usted encuentra varios libros misioneros en el Antiguo Testamento. Jonás es un representante directo de cómo estaba Israel en aquel tiempo, cómo estaba el pueblo en aquel tiempo, y no querían hacer la voluntad de Dios, hermano. Así que Jonás es su libro misionero. Y trayéndolo a lo más personal. Si yo digo ser un hijo de Dios y sencillamente no hago nada, bueno, no quiero evangelizar, no quiero ofrendar, no quiero hacer nada, honestamente. El Señor sencillamente va a buscar a alguien que sí lo haga.
va a levantar a otro. Y tú vas a dar cuenta que tú pudiste haber estado ahí. Y sin embargo, Dios eligió a otros. Y tú vas a ver que ellos estarán dando los frutos que tú pudiste haber dado. Eso es fuerte. Yo no quiero eso para mí. Yo quiero que el Señor me use. No quiero eso para mi vida. No lo quieras para tu vida. Hagamos la voluntad del Señor. Hagamos la voluntad del Señor. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Ahora, terminando estas dos parábolas, hermanos, ¿ellos entendieron acerca de esto? Habrán entendido la parábola, pero en esencia no entendieron nada. Me dice el versículo 45, y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Sí, está hablando de nosotros. Nos está ofendiendo, está siendo frontal con nosotros. Pero ¿qué dice? Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Y ahí acabó su historia. Hermano, el Señor está diciéndonos a nosotros que hagamos su voluntad. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, y leas conmigo estos versículos que he separado para que tú y yo comprendamos cuál es la voluntad de Dios. Son versículos específicos. En Juan 6:40 dice así el Señor: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Esta es la voluntad del Señor, que tengamos vida eterna. Efesios 6:6: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Que no sirvamos para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 3:17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El Señor, en algunas circunstancias, su voluntad va a querer que padezcamos si estamos haciendo el bien. Primera de Tesalonicenses 4:3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Oramos, amados. Padre Santo, Señor bendito, en esta tarde venimos ante ti, Señor mío, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Padre Santo, y rogándote, Señor, que puedas retar a mi corazón, el corazón de tu iglesia, Señor, para hacer tu voluntad. A través del ejemplo de estos hombres, Señor, tú lanzaste una serie de juicios sobre sus vidas, porque ellos se creyeron dueños de aquello que no les pertenecía y tenían malas intenciones, Señor, respecto a Cristo. Padre, ayúdanos a despertar, Señor, y así como las rameras y los publicanos que predicó Cristo, también vengamos arrepentidos, porque somos candidatos directos al reino, a tu reino. Señor, obra en nosotros, Padre Santo. Queremos dar fruto para ti. Señor, permítenos gozar de tu aprobación. Pido, Señor mío, que si hay algún hermano, hermana en esta tarde, Señor, que ha estado siendo reacio a tu voluntad, que se ha estado oponiendo, Señor, por diferentes motivos, presentando justificaciones innecesarias, Señor, en este momento puedan, Señor, ponerse a cuenta contigo y tú puedas usarlo, Padre Santo. Oramos, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios lo bendiga, amado.